Hola, hola amigos y amigas de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Marcela Villagrán. Ella es jefa del Departamento de Salud Mental de Osorno, del Servicio de Salud de Osorno. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, buen día, muy bien, gracias. Marcela es psicóloga y adivinen de qué vamos a hablar. Por supuesto, de salud mental. Nos llegaron un par de casos y queremos poder apoyar a aquellos que se contactan con nosotros, pero entendiendo qué es lo que hay y cuáles son las oportunidades que se brindan o las necesidades que tiene la comuna. Entonces, para eso, hoy día vamos a conversar de qué es y qué pasa cuando hay una persona que tiene problemas de salud mental dentro de la comuna, porque existen variados, ¿no? De Sí, distintos tipos. sí. Si yo tengo un familiar o tengo problemas de salud mental, me siento muy estresado, ¿a dónde tengo que recurrir específicamente? Mira, el sistema de salud en general y en particular el sistema de salud mental parte siempre desde la atención primaria, desde los CEFAM, desde las postas de salud rural, de aquellos dispositivos o establecimientos que existen en el territorio y que son de atención primaria de salud. Por ahí parte en el fondo la atención y en particular la atención de salud mental también parte en la atención primaria. La atención primaria tiene equipos que están capacitados y que resuelven un número importante de problemas de salud mental, alrededor del 70%, 80% de los problemas de salud mental que tienen las personas puede ser resuelto en la atención primaria. Y el restante porcentaje tiene que ser derivado de un establecimiento de especialidad de salud mental, donde existen especialistas, equipos también que están formados en otorgar prestaciones de mayor intensidad. Pero el grueso de los problemas de salud mental se resuelven en el CEFAM, ¿ya? Lo que antiguamente era el consultorio, actual Centro de Salud Familiar. Por lo tanto, la familia o las personas parten su ruta, digamos, de salud en la atención primaria. Cuando la atención primaria agota sus recursos respecto del problema de salud y del problema de salud mental de las personas, ellos hacen una derivación a la atención de especialidad, que es donde se encuentran en el fondo los equipos especializados en resolver temáticas de salud mental. La particularidad que tenemos en Osorno, y que es algo que viene impulsando el Ministerio de Salud desde el año 2000, es la atención de especialidad territorializada. Ok, Ya, es decir, equipos de especialidad que se encuentran fuera del hospital, que habitualmente estamos acostumbrados a que los especialistas están dentro de los grandes hospitales. sí, En el ámbito de salud mental no es así, ¿ya? La gran cantidad de especialistas en el ámbito de salud mental en la provincia de Osorno está fuera del hospital y está en los centros de salud mental comunitaria o lo que conocemos como COSAM, COSAM. ¿ya? Ujú. Que son en nuestra provincia dos, que son el COSAM Oriente y el COSAM Rahue, y que atienden a población que está inscrita en algunos de los centros de salud familiar del territorio, más la unidad de atención psiquiátrica ambulatoria que está dentro del hospital base y que atiende a personas de otras comunas. Entonces, nosotros tenemos tres grandes dispositivos de especialidad en lo que se conoce como atención en el fondo ambulatoria, ¿ya? Que son los dos COSAM en la comuna de Osorno, que resuelven las demandas de distintos CEFAM. Por ejemplo, tenemos el territorio COSAM Oriente, que resuelve la demanda del CEFAM Marcelo Lopetegui, del CEFAM Pampa Alegre y del CEFAM Ovejería. Es decir, las personas que están en tratamiento en esos CEFAM, cuando tienen un problema de salud mental que requiere mayor, como le decimos nosotros, densidad tecnológica, pero en el fondo es como mayor intensidad, mayor especialización, son derivados a COSAM Oriente. Por otro lado, las personas que están en los CEFAM de Rahue Alto, Quinto Centenario, Pedro Jauregui, más toda la comuna de San Juan de la Costa, es decir, los 12 FAM más el Hospital Intercultural, son derivados al COSAM de Rahue. Y las otras comunas de la provincia son derivadas a la Unidad de Atención Psiquiátrica Ambulatoria en el Hospital Base. Por lo tanto, por eso es que algunas personas están en tratamiento en un COSAM, en otro COSAM, y otras personas están en el hospital. O sea, depende del territorio donde ellos vivan, a dónde se les asigna Exacto, la atención. Pero todos tienen el exactamente. mismo nivel de atención. Los dos COSAM tienen equipos multidisciplinarios que son más completos que el equipo que está en el hospital. Ya, ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el equipo del hospital estamos recién inyectando recursos como servicio para armar lo que es el equipo de salud mental infantil, por ejemplo, infanto-juvenil. ¿Ya? ya. Existía recurso médico especializado, había psiquiatras infantiles, pero no Ujú. tenían equipo multidisciplinario. Y la verdad es que en salud mental el tratamiento se ha comprobado que debe ser complementario desde lo médico y lo no médico para tener mejores resultados. Los equipos de ambos COSAM sí tenían desde hace muchos años equipos infanto-juveniles, ¿ya? Por ejemplo, esa es una Ok. diferencia. La otra diferencia son las prestaciones que se hacen a nivel del domicilio, lo que tiene que ver con visitas domiciliarias y lo que tiene que ver con otro tipo de prestaciones que se puedan hacer en los domicilios. Eso está mucho más fortalecido y desarrollado en los COSAM, por ejemplo, que en los equipos
del hospital. Claro, porque ellos atienden provincias es mucho más lejos, porque están en el resto, Río Negro, San Exacto. Pablo, van al hospital. Exacto, y además porque son modelos distintos respecto de la cantidad de recursos humanos. El recurso humano disponible en los COSAM es mucho más amplio que el recurso humano disponible en el hospital para la atención ambulatoria. Ujú. Entonces, una de las proyecciones de desarrollo es precisamente ir creciendo en la cantidad de COSAM. La cantidad de COSAM, que son los centros que, de hecho, ahora en el plan de gobierno está el desarrollo de varios de estos centros a nivel del país, es precisamente porque otorgan prestaciones que están mucho más vinculadas al territorio, porque de hecho los dos COSAM no funcionan igual tampoco, porque tienen población de distintas características. Por ejemplo, COSAM Oriente está ubicado en un sector que es más antiguo, es el sector céntrico, donde hay Ujú. mucha más población adulto mayor, mientras que COSAM Rahue está ubicado en el sector de Rahue, donde hay mucha más población infanto-juvenil, por ejemplo. Entonces las estrategias de los equipos no pueden ser idénticas, porque tienen población diferente. Entonces, esa es como la primera diferencia respecto de cómo funciona la atención especializada en el ámbito de salud mental, que funciona por territorio, ¿ya? A Perfecto. diferencia de otras especialidades que todas llegan al mismo lugar, acá va a depender del domicilio o de dónde esté inscrita la persona en el CEFAM. ¿Y cuál es la prevalencia de las distintas enfermedades? Entendiendo que ambos todos, perdón, COSAM. COSAM, tienen distinta prevalencia de enfermedades, dado que uno va hacia el adulto mayor, tiene otras necesidades que el infanto juvenil. Ujú. ¿Qué es lo que vemos principalmente aquí en la comuna de Osorno, en los distintos En los territorios? distintos territorios. Ujú. Mira, lo que pasa es que nosotros, además de los COSAM, tenemos otra oferta especializada que va en directo beneficio de los adultos mayores, Ok. que tiene que ver con la unidad de memoria, se conoce como, su nombre es AYECAN, y el Centro de Apoyo Integral para Personas con Demencia CUMELEN, ¿ya? Que son dos centros que están especializados en el diagnóstico, el primero, AYECAN, diagnóstico diferencial de las demencias, y en el tratamiento de alta complejidad de las demencias. Entonces, esos centros son de cobertura provincial y hacen en el fondo la labor de diagnosticar y tratar las demencias en el fondo que requieren mayor intensidad en su tratamiento. Por lo tanto, esa oferta específica para el adulto mayor, que viene desde el año 2016, es una oferta que no está en todos los territorios y que nosotros tuvimos la fortuna el año 2015 de recibir el plan piloto de demencia acá en el territorio y por lo tanto pudimos desarrollar esos dos centros que ya llevan mucho tiempo trabajando y que es una oferta que está principalmente vinculada con el adulto mayor, porque hay demencias que pueden venir en personas más jóvenes, pero son muy poquitos en número. Entonces, la prevalencia y el trabajo en el adulto mayor específicamente, lo que tiene que ver con demencias, que es una de sus enfermedades en el ámbito de salud mental más prevalentes, está ubicada en estos dos centros. Y ellos son derivados desde los CEFAM. Los Puede CEFAM ser, lo identifican exacto. y lo derivan al COSAM para hacer este otro tratamiento, específicamente la YECAN. Lo derivan directo a YECAN o Oh, directo a directo. CUMELEN, Perfecto. dependiendo la necesidad del adulto mayor, porque esta es una oferta que es parte de GES, de la Garantía Explícita en Salud, Ujú. y que por lo tanto parte en la atención primaria también, como hablábamos al inicio, de que en el fondo gran parte de los problemas de salud se pueden resolver en ese nivel. La atención primaria puede ser el diagnóstico de la demencia y puede ser el tratamiento de mediana complejidad en la atención primaria, cercana al territorio, cerca de donde viven las Ujú. personas. Pero cuando ya en el fondo, en el ámbito del diagnóstico, ellos tienen alguna dificultad en el diagnóstico, ya sea por el perfil, por la edad o por algún otro tipo de característica, y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que es una demencia, pero no tengo claro de qué tipo, lo envían directo a la unidad de memoria que hace un estudio con mucho más profundidad y con varios profesionales, y pueden en el fondo diagnosticar qué tipo de demencia es y por lo tanto definir si puede recibir un tratamiento en atención primaria, en cuyo caso es contrarreferido a la APS para continuar tratamiento, o si requiere un tratamiento de mayor especialidad, lo cual recibe en Cumelén. Entonces, en el ámbito de oferta de adulto mayor tenemos también esos otros dos centros que son de cobertura provincial. Cumelén es ambulatorio también, no es un lugar de estadía. Son todos ambulatorios. Los que hemos conversado hasta el Mm. minuto son todos ambulatorios. Entonces, cuando una persona tiene un problema de salud mental, parte en la atención primaria. Si la atención primaria considera que es un problema que ya agota sus recursos, y eso es súper relevante, la atención primaria hace esfuerzos, debe hacer esfuerzos por agotar todos sus recursos en la resolución de un problema de salud mental. Cuando ya sus recursos están sobrepasados en términos de complejidad o de arsenal farmacológico, por ejemplo, deriva a especialidad. En especialidad se hace un diagnóstico integral por parte de Ujú. médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional,
trabajador social, etcétera, todos los profesionales que están a disposición. Y en el fondo ahí pueden ocurrir varias cosas. Primero que ingresa a tratamiento con ellos, frente a lo cual puede estar en tratamiento en el COSAM. Algunos cuadros son de resolución, son temporales, otros son en el fondo de curso un poco más crónico y se quedan en el fondo en el COSAM de su territorio recibiendo tratamiento que es distinto dependiendo cada usuario. Si ellos definen que en algún momento de ese proceso se requiere aún más intensidad, tenemos dos alternativas, ¿ya? Primero, en algún perfil de usuario, y en eso es importante porque no todas las alternativas son adecuadas para todos los usuarios. No, no es el diagnóstico el que manda, sino que en el fondo es la condición un poco más del diagnóstico, más la situación familiar o de redes de apoyo. Tenemos una alternativa en la comuna de Osorno, que es la atención integral intensiva en domicilio para población adulta, ¿ya? Que Neuen se llama el equipo y que en el fondo es un modelo que nosotros hemos propiciado desde hace 2 años acá en Osorno, que es un modelo único a nivel país y que otorga prestaciones similares a estar hospitalizado, pero en el domicilio de la persona, ¿ya? Para eso se requiere obviamente que esa persona tenga una red de apoyo Mm. que permita que todas las prestaciones intensivas que se hacen se hagan en el domicilio de la persona con apoyo de la red familiar. Esa es independiente de lo que hacen los CEFAM en los adultos mayores en general. Eso Eso es específico para aquellos que tienen demencia. es Es- específico para demencia y para problemas de salud mental, cualquiera que sea el ok. diagnóstico, ¿ya? Puede ser una depresión, puede ser una esquizofrenia, puede ser, en el fondo, el diagnóstico, más que el diagnóstico mandar, es la condición clínica de la persona. Esto puede ser detectado en la especialidad y son los COSAM o también los centros de demencia los que pueden derivar a tratamiento a la unidad intensiva en domicilio. Este es un tratamiento largo, puede durar en promedio 6 meses porque en el fondo la recuperación si bien es más lenta estando en la familia, también en el fondo lo que busca es prevenir hospitalizaciones posteriores o prevenir la hospitalización cerrada, porque se hace en el mismo entorno. Cuando tú hospitalizas a una persona, que es la segunda alternativa en la unidad de hospitalización de corta estadía, de lo que está aquí en el hospital base, lo que en el fondo actualmente se conoce como unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría, lo que se hace en el fondo es tener a la persona una cierta cantidad de días en un recinto cerrado, hospitalario, que no es su entorno, no es su familia, no es su barrio. Entonces, en general, esas hospitalizaciones son más cortas, ¿ya? Porque en el fondo tú tienes todas las variables asociadas controladas. Ujú. Entonces, esa es la segunda alternativa cuando hay hospitalizaciones o necesidades por parte de los equipos de tener en el fondo a la persona bajo cuidado 24/7 en un establecimiento hospitalario. Son 21 camas de resolución provincial. Y estos casos como que van a hospitalización, ya sea domiciliaria o cerrada, ¿está dada por el nivel de complejidad de la descompensación que está teniendo la persona en ese minuto? Exactamente. Ok. Está dado por el nivel de descompensación y en eso también no está dada ni por el diagnóstico, no, no, es el momento. En el fondo es, una persona puede tener un problema de salud mental toda su vida y nunca ser hospitalizado. Una persona puede debutar en una hospitalización con un trastorno en el fondo que te lleve inmediatamente a una hospitalización. Mm. O puede ser, o puede tener un diagnóstico que durante mucho tiempo se hospitalizó un par de veces y puede que no se hospitalice nunca más. Entonces es súper variable. Lo que Y, manda es la situación clínica del momento. y eso del momento está dado principalmente por medicamentos que se van entregando para poder estabilizar a la persona o tiene también, por la magnitud del tiempo, me imagino que es como así rápido, no necesariamente viendo el problema de esa desestabilización, porque muchas veces los temas de salud mental van asociados a problemas químicos internos, pero Ujú. hay gatillantes externos que nos están generando esta descompensación, ¿no? Mira, las descompensaciones de salud mental pueden ser, se pueden ir evidenciando de a poco, Ya. ¿ya? O sea, puede ser que tú tienes un familiar que tú notas que empieza a tener algún tipo de comportamiento que es distinto al habitual y por lo tanto tú ya lo conoces como es tu familiar, como probablemente vives con él y tú puedes anticipar que efectivamente puede venir una crisis, ¿ya? Lo importante en esos casos es tomar contacto inmediatamente con el equipo tratante, ¿ya? Porque el equipo tratante no vive con el usuario, entonces en general los puntos de contacto que tenemos con las personas son en los momentos de los controles o los momentos en el fondo de por ejemplo, los procedimientos que son inyectables,
Pero quien vive con la persona o quien tiene este conocimiento más permanente respecto del estado de salud de un familiar es la familia, la red de apoyo, los vecinos, la comunidad en general. Entonces, lo primero que uno hace es el llamado un poco a que la familia esté atenta a estas señales y que pueda alertar a sus equipos tratantes respecto de situaciones anormales o situaciones que para ella ya son conocidas respecto de una probable descompensación. También hay situaciones que son mucho más abruptas y que son en el fondo impredecibles y que habitualmente son resueltas a través de el llamado al SAMU, por ejemplo, ¿ya? Que son situaciones mucho más puntuales y que habitualmente, como dices tú, pueden estar asociadas a algún gatillante, pero en el fondo que son de más difícil predicción, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? O sea, entregan menos señales. Por lo tanto, la comunicación con el equipo tratante por parte de la familia siempre es fundamental y muchas veces irreemplazable, porque en el fondo puede pasar también, y en general es algo que nosotros siempre decimos, los equipos de salud en general tendemos a estar en contacto con las personas no en sus mejores momentos. Mm, Entonces, nosotros podemos conocer la fase, una buena fase de la persona, pero quien conoce realmente el comportamiento habitual y cómo se siente y cómo está, es la familia o el entorno familiar o los amigos o los vecinos. Entonces, por eso que este enfoque de tener a los equipos en los territorios busca eso, busca en el fondo de una u otra manera acercar la salud a la comunidad y a las familias, ¿ya? ujú. Que es distinto a cómo se hacía salud mental hace muchos años, que existía un poli donde había en el fondo miles y miles de personas en tratamiento y donde la posibilidad de diálogo y la posibilidad de intervenir comunitariamente era mucho más reducido porque el modelo era mucho más biomédico. Entonces estaba centrado más que nada como en lo médico y en lo medicamentoso. Y se dejaban en segundo plano otras intervenciones como la psicoterapia o como en el fondo también la terapia ocupacional para poder abordar los problemas de salud mental. Y ahora dentro de los COSAM se entrega también este otro tipo de atención. Sí, los equipos de los COSAM son equipos que están conformados alrededor de 40 personas cada equipo, donde hay de todo tipo de profesionales, médicos, especialistas, tenemos médicos de familia, tenemos neurólogos también en los de demencia, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeras, monitores, en el fondo también para hacer talleres, kinesiólogos tenemos también, fonoaudiólogos. Por lo tanto, son equipos multidisciplinarios que otorgan una atención integral. Cuando hay una persona que se detecta, los adultos mayores se entiende que tengan a atender cierto grado de demencia, Ujú. eventualmente tienen una forma distinta. Vámonos ahora a la infanto-juvenil, Ya. que me imagino, lo que he escuchado, o sea, que me dé el error, Ujú. es que hay algunos gatillantes sí, mentales que salen más durante la adolescencia y también pueden tener propensión a tener mayores adicciones. ¿Es así? A ver, lo que pasa es que la juventud, la adolescencia es una etapa del desarrollo donde se esperan algunas crisis que son normativas y algunas que no lo son. En el fondo, la adolescencia es un periodo difícil del desarrollo y que está propenso a desarrollar algún tipo de comportamientos en el fondo que ponen en alerta a las familias, a los equipos de salud. Lo que hemos visto, por ejemplo, posterior a la pandemia, Ujú. ha sido también un aumento, por ejemplo, en la cantidad de consultas de adolescentes con síntomas ansiosos, por ejemplo. La verdad es que lo que uno ve en términos como de la cantidad de consultas, etcétera, es que hay distintos grupos, ciclos etarios en donde hay distintos problemas de salud mental que son más prevalentes. Por ejemplo, a los 8 o 10 años se espera, por ejemplo, que haya más consultas por lo que tiene que ver con déficit atencional, por ejemplo, ¿ya? Más entrado en la adolescencia, hay más consultas de lo que tiene que ver con trastornos de conducta y adicciones, por ejemplo. Todo dentro de una prevalencia de problemas de salud mental en Chile, en este grupo etario, que es de 22,5%, o sea, es una prevalencia de problemas de salud mental que es alta, ¿ya? 22,5%. 22,5%. En adultos es 22,6% ¿Y eso es a nivel a nacional? nivel nacional. ¿Y aquí a nivel local? ¿Lo No tiene? hay estudios de prevalencia a nivel local. Nosotros lo que sí hemos podido evidenciar, por ejemplo, con algunos análisis de datos locales, que no son estudios de prevalencia, es el aumento de consultas, por ejemplo, en el servicio de urgencia de esta población, entre el año, entre que empieza la pandemia, por ejemplo, y el año pasado, que van asociados también a, habitualmente, a trastornos ansiosos, a síntomas, muchos Eso es síntomas lo que más ansiosos lo que prevalece más acá. O uno sea, ve acá. y eso está dado principalmente por el miedo a lo que puede pasar.
¿Esa ansiedad? Es que en el fondo la adolescencia es una etapa y sobre todo estos adolescentes que estuvieron 2 años en sus casas. Nosotros cuando volvió la presencialidad a los colegios vimos un aumento importante de la cantidad de adolescentes consultando por trastornos ansiosos, que tiene mucho, mucho que ver con que en la adolescencia el grupo de pares es un factor súper relevante en el desarrollo. Y estuvimos 2 años con adolescentes que no tuvieron a su grupo de pares de manera presencial Ujú. y que es un factor esencial en el desarrollo de este grupo etario. Entonces, evidentemente, cuando vino el retorno a la presencialidad, vimos cómo, y lo vimos en los medios de comunicación y lo vimos también en algunas estadísticas locales, cómo aumenta la cantidad de consultas de los adolescentes respecto de su salud mental en general. Mm. También vimos, y aquí no ocurrieron un par de eventos asociados más que nada como a Sí. la violencia, ¿te fijas? Y que muchos asociaron en ese minuto, no tenemos causa-efecto, evidentemente los problemas de salud mental son multidimensionales y tienen muchas causas, pero se asoció también con el retorno a la presencialidad. Entonces, la adolescencia en general es un grupo que además consulta poco de manera espontánea en los establecimientos de salud. Y ese es un problema, porque en general quienes más consultan en los establecimientos de salud son las mujeres, ¿ya? Y son las mujeres por varias razones. Entre esas, nosotros siempre estamos vinculados a los establecimientos de salud por distintos motivos. O sea, por ejemplo, el embarazo, después el control de niños sanos, después en el fondo tenemos oportunidades de contactarnos con los servicios de salud. Los hombres, por ejemplo, consultan poco espontáneamente, habitualmente a consultas de morbilidad, hay menos prevalencia de hombres en control de problemas de salud mental, pero el adolescente en particular es un grupo especial, ¿ya? En términos de que no consulta espontáneamente, ¿ya? Mm. Y por lo tanto, y nosotros desde la lógica de salud también somos un poco rígidos muchas veces con esto, o sea, nosotros trabajamos habitualmente en el mismo horario que trabaja, o sea, que ellos van a los colegios, que ellos van a la escuela. Entonces, existen estrategias que están fuera de horario y que son particularmente exitosas con la población adolescente y que están en el fondo en un horario distinto al horario escolar. ¿Ya? O sea, de partida la barrera de acceso de horario ya es Mm. importante para la población adolescente porque ofrecemos prestaciones en el mismo horario en que él tiene que estar escolarizado. Y por otro lado, la oferta de prestaciones en el ámbito de salud mental infanto-juvenil es inferior a la de que tenemos en población adulta. Entonces, porque hay menos acceso a psiquiatría infanto-adolescente, por ejemplo, es una especialidad que está, que en el fondo forma poco especialistas, entonces hay menos especialistas infanto-juveniles que adultos. Claro. Hay menos equipo especializado en el ámbito infanto-juvenil también. Entonces, en general, la salud mental infanto-juvenil es un ámbito a desarrollar fuertemente, Mm. ¿ya? Estamos nosotros, por ejemplo, a puertas a inaugurar este año, ojalá en el primer semestre de este año, la unidad de hospitalización de cuidado intensivo en psiquiatría infanto-juvenil, ¿ya? Que se va a inaugurar con 8 camas, que es una unidad que existen alrededor de 15 a nivel país Ujú. en el ámbito público y que va a mejorar la oferta de hospitalización en ese grupo etario, que en este minuto nosotros, cuando necesitamos hospitalizar a un niño porque su condición de salud así lo requiere, no hay más alternativas que o lo que se puede ofrecer a través del servicio de pediatría con apoyo de psiquiatría del hospital o hospitalizarlo definitivamente en otra región. Mm. Bueno, sin lugar a dudas, este es un tremendo desafío que todavía queda mucho por ir avanzando. Qué bueno que saber cuáles son, me gustaría saber antes de ir cerrando la entrevista el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que volver a Sí, invitarte porque sí, está muy sí. interesante este tema. ¿Cuáles son aquellas estrategias que les han dado grandes resultados? Y después te voy a preguntar también, ¿qué le dirías a las familias que Ujú. están pasando por estos momentos? Mira, en general nosotros en la provincia de Osorno tenemos harta oferta en lo que tiene que ver con atención primaria y especialidad. Somos una red pequeñita en términos de población, pero sí tenemos una red bastante completa. Entonces, en lo que tiene que ver con atención primaria, todos los equipos de atención primaria tienen profesionales de salud mental que están formados y que pueden, en el fondo, resolver gran parte de los problemas de salud, tanto de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿ya? Todo el ciclo vital. En especialidad, lo que tiene que ver con los COSAM, las unidades que tenemos para resolver hospitalización, pero también hay un área súper relevante que tiene que ver con los tratamientos del consumo de sustancia a través de la comunidad terapéutica PEUYA, ya que ellos Mm. también tienen oferta residencial para aquellas personas que han tratado de tener buenos resultados en lo que es ambulatorio y no han tenido buenos resultados, por lo tanto, ahí también hay una oferta residencial que de hecho cubre la demanda de la región de los lagos completa y lo que tiene que ver también con
la atención de el consumo de forma ambulatoria. De hecho, ellos son el único dispositivo de especialidad que recibe demanda espontánea, es decir, una persona puede espontáneamente ir a la comunidad terapéutica Peuya ambulatoria y pedir en el fondo tener acceso a la oferta de tratamiento. Por lo tanto, conocer y dar a conocer la red de salud mental es súper relevante para nosotros, y por eso yo acepté al tiro la invitación que Sí. ustedes me hicieron, porque es uno de los desafíos, como es completa, pero entendemos también que a veces es difícil porque es distinta, Mm, y es distinta dada la complejidad que implica la salud mental. correcto. Entonces es una oferta que hay que darla a conocer y que en el fondo lo que sí es que la entrada a la salud mental siempre va a ser el CESFAM. Ya, por lo tanto, la principal demanda tiene que ser a través del Centro de Salud Familiar de su territorio, la posta de salud rural, que también tiene en el fondo personal que está capacitado, o bien que hacen rondas y que por lo tanto los SECOF también tienen personal de salud mental. Por lo tanto, siempre a través de la salud mental. Y respecto de la familia, yo entiendo muchas veces porque evidentemente, así como ustedes han recibido casos, nosotros también, de dificultades en el fondo en el acceso. Lo primero que hay que recalcar es que los tratamientos en el ámbito de salud mental, para que sean exitosos, deben ser voluntarios, ¿ya? Es decir, la persona debe querer tratarse. De partida porque son ambulatorios y por lo tanto nosotros no podemos salir a buscar a nadie a la fuerza para que reciba su tratamiento. Por otro lado, en el ámbito de las adicciones, la voluntariedad también es clave. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen necesitamos hospitalizar o internar en el fondo a esta persona, existe una vía que es la internación administrativa o la hospitalización involuntaria, que es una vía que está regulada por Ceremi, pero que aplica solo a la hospitalización. Entonces, se puede hospitalizar a una persona que está descompensada a través de esta resolución de Ceremi, que se hace también a través del equipo tratante, el equipo de salud, y eso es importante, y tiene que acreditarse en el fondo que se cumplan ciertos requisitos, porque esto es una vulneración de derechos, tomar a una persona en contra de su voluntad y meterla a la fuerza a un tratamiento. Por lo tanto, es súper resguardado y tiene que ser muy, muy puntual y no puede hacerse mal uso de esa facultad. Aquí es con el equipo tratante y la seremía, pero no se mete, por ejemplo, el sistema judicial al respecto. No. Ya. El sistema judicial en la actual ley, una vez que se promulga la ley 21.331, que es la ley de salud mental, el sistema judicial a través de tribunales de familia es un sistema garante del proceso y garante de los derechos de la persona. Por lo tanto, el sistema judicial se involucra desde la protección del derecho de la persona que es hospitalizada. Y por lo tanto, la ley 21.331 también asegura defensa para la persona que es hospitalizada, ¿ya? Porque se entiende y somos uno de los pocos países que mantiene esta medida todavía. Esta es una medida que ha sido abolida en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, está muy resguardada desde el punto de vista legal. Entonces, cuando nosotros nos dicen hospitalicen, la hospitalización involuntaria es una medida clínica y tiene que ser por una indicación médica. Y de hecho, la ley prohíbe la hospitalización por causa social. Es decir, si la persona tiene un diagnóstico y vive en situaciones muy precarias y está pasándolo muy mal desde el punto de vista social, no es un criterio de hospitalización. Yo no la puedo hospitalizar para solucionar un problema que es social. La hospitalización es solo para solucionar un Un problema que problema es clínico, clínico. ¿ya? Y que está Ok. dado por la condición clínica de la persona. ¿Cuál es el problema de esa alternativa? Que es una alternativa temporal, porque Mm, yo lo puedo hospitalizar voluntaria o involuntariamente, lo puedo tener una cierta cantidad de días, puede ser dado de alta, compensado de su cuadro, pero si no hay alternativas, que en el fondo aquí debe involucrarse el intersector de manera muy potente, si no hay alternativas a su egreso, lo más probable es que esto sea cíclico. correcto. Entonces, muchas veces nos dicen a nosotros, por favor, internen prolongadamente, o muchas veces nos han pedido internenlo para siempre, pero en Chile no existe la hospitalización de larga estadía. Entonces, nosotros no podemos tomar a una persona y privarla, en el fondo, de su libertad para siempre, porque esa medida ya no existe en Chile, Mm, ¿ya? Las largas estadías se cerraron con el segundo Plan Nacional de Salud Mental, el año 2000. Por lo tanto, no han ingresado nuevos pacientes a esa alternativa. Existen otras alternativas, pero siempre con la voluntad de la persona de querer estar, porque son alternativas de puertas abiertas, donde la persona puede deambular. Y claramente, en el fondo, muchas veces nos encontramos con una persona que podría beneficiarse de una alternativa residencial, pero si no quiere estar,
va a abrir la puerta y se va a ir. ¿Y existen esas alternativas residenciales aquí en Osorno? Sí, nosotros tenemos hogares protegidos, residencias protegidas y una residencia protegida de alta complejidad, cuya vía de ingreso es el equipo de especialidad, porque la persona que ingresa o que postula debe tener una discapacidad psíquica. Entonces, eso tiene que estar acreditado por un equipo de especialidad y tiene que querer voluntariamente ser parte de estas alternativas. Lo que no hemos ido encontrando, sobre todo en los últimos años, es que las personas no desean vivir y convivir en una casa con otros 7 usuarios que también tienen una patología psiquiátrica o con otros 11 usuarios, dependiendo de la alternativa, que tienen patología psiquiátrica y eligen voluntariamente permanecer en condiciones que probablemente uno diría no son las mejores, pero es una elección. Y como estos hogares son de puerta abierta, si yo lo ingreso contra su voluntad, va a pasar un par de días y se va a ir. Y eso en el fondo también en Chile esto está súper resguardado, sobre todo por la ley 21.331, que es la ley de salud mental, y la ley 20.584, que es la ley de deber y derecho de la atención de salud. ¿Y ahí qué pasa cuando una persona está acreditada con un tipo de esquizofrenia, por ejemplo, y tiene problemas con los vecinos? Bueno, ¿Qué pasa ahí? sí, ahí las alternativas en el fondo siempre son el tratamiento ambulatorio, Ya. ¿ya? El tratamiento ambulatorio. Nosotros como Ministerio de Salud y como Servicio de Salud Osorno y como en el fondo es la oferta pública en el ámbito sanitario, nos podemos hacer cargo de las prestaciones sanitarias y de lo que tiene que ver con el tratamiento. Pero hay otro tipo de alternativas que no son del área de salud, eh, y donde tiene que involucrarse fuertemente, por ejemplo, el municipio, ¿ya? En lo que tiene que ver con habitabilidad de la, por ejemplo, una media agua. Si la media agua es habitable o no es habitable, no es algo que nosotros desde salud podamos resolver. Tienen que involucrarse activamente otras redes, Y en ahí es el municipio en el cuanto a la municipio. habitabilidad. Por ejemplo, Dideco. Ok. Ya también pudiera ser Senadis en el ámbito de la discapacidad. Entonces, muchas veces la demanda, probablemente porque somos el sector más visible, la demanda siempre viene a salud y Ujú. nosotros podemos intervenir, pero tenemos un alcance que es limitado. Y el resto de alternativas o de soluciones de muchos de los problemas de las personas que tienen un trastorno de salud mental pasa más por condiciones sociales que por condiciones clínicas. Entonces, nosotros, por ejemplo, una persona que tiene una esquizofrenia y que nosotros podemos ir a entregar tratamiento o que tenemos la oferta de tratamiento, si no tiene una red de apoyo que también se ocupe de esa persona, nuestro alcance es limitado. Entonces, claro, podemos llegar y muchas veces en el fondo nos pasa que nos dicen, no, es que ustedes no van tan seguido, claro, porque el rol que nosotros tenemos respecto de la prestación sanitaria no reemplaza a otros roles que son comunitarios. ¿Y ahí hay algún ente que pueda apoyar a las familias para entender bien cuál es su rol, cuáles son las herramientas? Entonces, conocen y conocen más a la persona, pero estar alerta a ciertas condiciones antes. Mira, nosotros hemos formado, por ejemplo, monitores en el ámbito de salud mental, que precisamente buscan ser un aporte en la comunidad para alertar a las personas y orientar a las personas respecto de qué hacer. Cuando las personas tienen dudas, lo primero que tienen que hacer es consultar con el equipo tratante. El equipo tratante es la primera vía que debiera entregarles información respecto de los pasos a seguir, porque tampoco son los mismos pasos. Depende mucho de la condición, de la edad, de la situación en el fondo que viva la persona. Pero en general las personas pueden buscar orientación respecto de la situación puntual en los equipos de salud, ¿ya? Ahí en el fondo se puede obtener la información ya conversando de manera directa, acercándose de manera directa al CEFAM, al COSAM, dependiendo dónde esté recibiendo tratamiento. Porque también pasa, como te decía, que muchas veces los ojos de las personas son irreemplazables respecto de cómo está el Claro. familiar o cómo está el vecino. Muchas veces también nos ha pasado que quienes nos alertan no son necesariamente los familiares, sino que es la vecina que dice, sabes que yo no he visto a mi vecino en varios días, o la última vez que lo vi estaba extraño. Ese tipo de información para los equipos de salud es valiosa. Entonces, la posibilidad de hacerla llegar también es importante, porque muchas Ujú. veces cuando no existe este reporte por parte del entorno, nosotros tenemos contacto que es esporádico con las personas. Entonces, es importante complementar la información que la misma persona nos entrega respecto de cómo se ve, cómo han visto el desarrollo o cómo han visto el comportamiento de las personas. Y muchas veces nosotros hemos actuado cuando hay vecinos que nos han alertado de situaciones y se han, en el fondo, hecho intervenciones
pero como te digo, son limitadas. O sea, Es por un tiempo determinado y el sector específico. salud además tiene, como te decía en un inicio, un rol que tiene que más que ver con el ámbito sanitario, pero no puede reemplazar los otros sectores del Estado, en donde también es relevante, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental infanto-adolescente, el sector educación es un aliado que es Sin irreemplazable. lugar a dudas, esto tiene que ser multisistémico, de distintos organismos toman distintos pedacitos de esta Exacto. atención, pero todos tienen que trabajar en conjunto para que esa persona pueda tener una calidad de vida acorde y que pueda vivir su libertad, ¿no? Exactamente, y también mucho, un rol súper importante lo tiene la comunidad. Nosotros no podemos negar que existe un estigma bien importante respecto de los problemas de salud mental. Nos hacen flaco favor las películas, las series, en donde habitualmente los problemas de salud mental son muy estigmatizados, y por lo tanto generan temor. Mm. Y muchas veces este temor está basado principalmente en el desconocimiento. Por lo tanto, también la invitación es que a través de distintos medios, nosotros en el fondo como servicio, también los CEFAM, también los COSAM, ir desmitificando y desestigmatizando lo que significa para una persona tener salud mental, con problemas de salud mental, con prevalencias de 22% en adulto y en niño. La probabilidad que todos nosotros conozcamos personas que tienen trastorno de salud mental es altísima. Mm. Por lo tanto, la invitación un poco también es avanzar hacia la desestigmatización de las personas que tienen problemas de salud mental, porque eso genera efectivamente respuestas de la comunidad que a veces en el fondo son dolorosas también y discriminatorias hacia las personas que tienen problemas de salud Claro, un mental. 22% es casi uno de cada cuatro. Exacto. Así que bueno, muchas gracias Marcela Villagrán, jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Osorno, por venir a conversar de este tremendo tema hoy. Sin duda vamos a volver a Sí. tomarlo porque quedó harto por cortar, pero ya harto por conocer, harto por desmitificar y ver cómo poder ir apoyándonos como comunidad y desmitificando el tema de la salud mental. Así que muchas gracias a ti Gracias. y a todos los que se sumaron. Los invitamos a que revisen otras entrevistas en País Lobo. Nos vemos. Chao, chao.